Hola chicos, ¿cómo estamos? Vamos a analizar lo que fue ese partido de la jornada de ayer, de las semifinales, en este caso de Champions League, de la segunda vuelta entre Arsenal y Atlético de Madrid. También, bueno, vamos a hacer uso de lo que fue también el partido, el primer juego de semis en el campo del Atlético, pero bueno. eh, Ahorita que bueno que se está jugando el juego de Bayern Dembélé en campo del Bayern con gol, en este caso lo está ganando el equipo del PSG con gol de Dembélé. Bueno, me gustaría rápidamente hacer un resumen de mi análisis de lo que fue esa en general, la llave en general del Atlético Arsenal Atlético de Madrid. Bueno, un Atlético de Madrid que bueno, que ahorita viendo la repetición, eh, viendo la repetición completa de ambos partidos, podríamos decir que bueno, el Atlético, más allá de que bueno, sea un equipo especialistamente defensivo, eh, también hay que decir que bueno, también muchas facetas del duelo en ambos encuentros, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta, pero un Atlético impresionante, sobre todo las piezas que tiene y que muchas veces, eh, bueno, se le ha insistido al Cholo Simeone, que obviamente puede jugar no solamente a nivel defensivo, pero también eh, operar y dar algo más ofensivamente. Y bueno, o sea, realmente se vio un Atlético que bueno, que presionó, que jugó. Vaya que el Arsenal tendría una que otra y trataría de tener eh, más que todo la posesión. O sea, un Arsenal que bueno, que ni ofensivamente ni defensivamente es mucho, que ni ofensivamente ni defensivamente es mucho mejor. O sea, es simplemente, digo yo, un es un equipo más balanceado. eh, pero bueno, al final no tiene ninguna ventaja sobre el resto, o pienso que no tuvo ninguna ventaja sobre el Atlético de Madrid. Para mí el Atlético en ambas llaves lo hizo muy bien. Eh, lo único que bueno es que el Atlético le faltó la definición, pero jugadores muy destacados, o sea, tanto ofensiva como defensivamente, como Griezmann, Llorente, el mismo Juliano, perdón, el mismo Julián, aunque es verdad que bueno que en el segundo juego estuvo un poco más apagado, o sea, también porque y ya en la segunda parte tuvo que quitarlo el Cholo por unas molestias, por una, por una molestia que estaba arrastrando en el tobillo, si no me equivoco. Y bueno, al final en ambas partes entrarían tanto, o en ambos partidos entrarían tanto jugadores que me han gustado mucho y también que le han dado una fluidez de juego también, como el bueno de Alex Baena también. Sorlo, bueno, lo haría más que todo en la segunda parte eh, del, de- del partido de la segunda vuelta o del partido de vuelta en este caso, pero bueno, o sea, como digo, jugadores destacados como el mismo Llorente, como digo, ya digo Griezmann, Julián, bueno, también más que todo en la primera, en el primer partido con sus tiros libres, Griezmann, bueno, dándole esa tranquilidad y ese juego asociativo al Atlético también, jugando, yendo, siendo un gran efectivo a la hora de defender. También ha gustado el trabajo y la energía también de Mark Pubil. También, bueno, quiero decir, la experiencia en carne y bueno, el gran trabajo en todos los ámbitos, como no pudiera ser de Coque, en este caso del Atlético por parte del Arsenal. Bueno, como digo, un equipo más balanceado, un equipo que ni ofensiva ni defensivamente pienso que fue mejor, pero bueno, o sea, tuvo la efectividad de mano, más allá de que el Atlético para mí en ambas llaves pienso yo de que tuvo más ocasiones en ataque, más allá de las ocasiones que por lo menos en el segundo partido, en el partido de vuelta contra el Arsenal, pudiera tener Yorkes, pero, o sea, y bueno, Yorkes también tuvo un gran trabajo en ese trabajo sucio de tratar de recuperar, molestarlos
defensores del Atlético, pero para mí el Atlético, aparte de que se tiene que ir orgulloso, también tuvo varias oportunidades, o sea, para poner el duelo en el marcador, como digo, tanto en el primer partido como en el segundo, ocasiones de Griezmann, ocasiones de eh, Giuliano Simeone, de Llorente, eh, pero bueno, que no pudieron, me acuerdo ese palo en el primer partido de Griezmann, y también esas ocasiones que tuvo Julián, sobre todo en esa primera parte del primer partido. En la segunda vuelta, bueno, ya estoy hablando más en una segunda parte, en unos 20-10 minutos, que tal vez, bueno, uno podría decir que el Atlético estaba ya sin líderes, o uno de sus principales líderes como es Griezmann, y bueno, Julián, que ya había salido, habían entrado Baena y Alexander Sordo, todavía quedaba Coque Resurrección, todavía quedaba Llorente, habían entrado también el otro argentino, el joven argentino, eh, eh, bueno, se me olvidó el chico, sí, bueno, total, un Atlético que bueno, que luchó, lo perdió, pero bueno, al final pues no gana premio, o sea, habiendo perdido también, es cierto, bueno, habiendo quedado 25 puntos del líder, en este caso Barcelona, habiendo perdido la final contra Real Sociedad y bueno, no habiendo clasificado tampoco entre los cuatro primeros para, ¿sí? A ver, primero Barcelona, segundo Real Madrid, tercero eh, Villarreal, cuarto, no, sí clasifica, creo que está de cuarto, si no me equivoco, el Atlético, pero bueno, o sea, un Atlético que obviamente no contará más con la participación de Antoine Griezmann, que se va a la MLS, si no me equivoco, el Orlando City, que es el que lo espera, y bueno, al final, después de varias temporadas sirviendo a la causa colchonera, pues bueno, no seguirá en la disciplina roja y blanca. Y bueno, rápidamente al, vamos aquí al esquema táctico. Bueno, como seguíamos hablando aquí en la pizarra, aquí podemos ver la pizarra, sobre todo en ese primer partido, en esa primera vuelta, con el Atlético de Madrid siendo anfitrión. Y obviamente vamos a comparar ambas alineaciones de ambos partidos. En este caso tenemos aquí a Jan Oblak en la portería, David Janko, el turco, junto con el español Marc Bobil en la saga de centrales, los laterales, en este caso lateral derecho, perdón, izquierdo, con Mateo Ruggeri por izquierda. Obviamente aquí salen los laterales en las esquinas, pero bueno, se entiende. Marc Bobil y David Junco, las parejas de centrales, la pareja de laterales, en este caso con Marc Ruggeri, en este caso tirado por izquierda, y Marcos Llorente desplegado por derecha. Aunque es verdad que en el primer partido veíamos muchos intercambios de posiciones entre el español y el argentino, en este caso Marcos Llorente a veces subiendo y bueno, Giuliano Simeone muchas veces retrasando, haciendo la cobertura de ese lateral derecho a Llorente. A veces Marcos lo veríamos un poco más aquí, a veces Llorente un poco más acá, pero bueno, al fin y al cabo se repartieron ese carril derecho. Johnny Cardoso, el nacional norteamericano, Coque Resurrección, bueno, el nigeriano Ademola Lookman, que también fue uno de los grandes destacados, sobre todo en el primer partido, tal vez en el segundo no tanto, pero no, en el segundo también. Pasa que, bueno, es verdad que no estaría todos los 90 minutos del segundo juego, pero bueno, tuvo un gran despliegue físico, juego, habilidad, skills, velocidad, todo, tanto en el primer juego como en el segundo. Yo resaltaría un poco más el primero, pero el segundo también estuvo a base de habilidad, de gambeta y desequilibrio, pues muchas veces operando hasta con 4 o 5 jugadores del Arsenal, y bueno, y descargando bien la pelota. También, bueno, aquí Antoine Griezmann y Julián Álvarez, bueno,
prácticamente de los líderes, en este caso del Atlético, valga la redundancia, liderando y sacando adelante el equipo. Y bueno, no olvidar obviamente el equipo del Arsenal de Mikel Arteta, que bueno, bajo estos 5 o 6 temporadas también ha hecho una gran labor y dándole, como le digo, una estabilidad y un balance a un equipo de inglés que bueno, que ya ha clasificado a la final a espera de lo que pase en estos minutos con PSG y Bayern. Bueno, aquí tenemos a David Raya, el catalán, el español, en este caso, perdón, aquí, exacto, David Raya, perdón. Muy bien, también creo que ambos partidos, a las veces que se le ha, bueno, las veces que ha tenido que responder, sobre todo en ambos partidos, tanto en el primero como en el segundo, primero pienso que pasaron más cosas, estuvo destacado, estuvo asertivo y bueno, o sea, respondió cuando se le convocó, en este caso cuando tuvo que hacer acto de presencia. Bueno, aquí tenemos la pareja de centrales, en este caso con Gabriel Magalhães, el, el brasileño, y bueno, William Saliba, el francés, el francés y el brasileño. Gabriel Magalhães y William Saliba en la pareja de centrales, pareja de laterales, en este caso con el ecuatoriano Piero Hincapié, también de muy buena labor también, sobre todo en el primer partido. Ben White también, el, el británico. Piero Hincapié, más tirado, en este caso por izquierda, y Ben White más hacia la derecha. Bueno, y obviamente Declan Rice, el siempre desequilibrante y hábil medio, junto bueno, con los españoles y noruegos, Martín Zubimendi y Martin Odegaard, precisamente los dos de la Real Sociedad, valga la red, o dicho sea de paso. Bueno, Declan Rice, Martín Zubimendi, el español, obviamente el noruego Martín Odegaard. Eh, por cierto, Martín Zubimendi, que en un momento dado sonaba para el Real Madrid, Martín Odegaard, también ex de la disciplina blanca. Y bueno, también bueno, con Víctor Gyökeres en la punta en la punta de lanza de ataque. También, bueno, con el brasileño Gabriele Martinelli y bueno, el otro eh, que juega para Inglaterra como es Noni Madueke, Jorge Martinelli, bueno, Madueke también, Madueke siempre desequilibrante, aunque es verdad que aquí aparece más por izquierda, Madueke normalmente suele aparecer más por derecha, Martinelli precisamente suele aparecer por izquierda, Martinelli por aquí a izquierda, Madueke por derecha y Víctor Yorke referenciando ese centro de ataque como lo que es como centro atacante, en este caso delantero centro. Y bueno, en el segundo partido obviamente veríamos eh, y bueno, ya habíamos, no sé si habíamos hablado de ese partido. Bueno, obviamente primero se le concede un penal a Yorkes, un penal que para mí tuvo como un poco ni tan ni muy, pero bueno, como sea, o sea, se le da a Yorkes, después se le da otro penal eh, al Atlético de Madrid, o sea, muy criterio de lo que había sido el partido anterior en el contra PSG y Bayern, o sea, con una mano yendo hacia abajo, pero mano al fin, lo que vería muy bien el bueno de Julián Álvarez en toda la esquina ángulo superior de- del lado derecho, del palo derecho en este caso de Raya. Y bueno, o sea, eh, vámonos rápido al segundo partido. O el que fue ayer, en este caso, en el que, bueno, obviamente el Arsenal ganaría con ese, o concretaría la serie con ese único gol, en este caso del bueno del bueno de Chaka.
Bukayo Saka. Bueno, aquí vemos la alineación del partido pasado, en este caso con los cambios o algunos cambios, retoques. En este caso, bueno, conservando al portero David Raya, conservando obviamente los centrales, la pareja de centrales con Gabriel Magalhaes y William Saliba. Ben White, que fue conservado obviamente en ese lateral derecho. Y bueno, en el lateral izquierdo vemos en este caso la entrada de Ricardo Cagliafiori, el ex de la Fiorentina. Sí, el italiano, bueno, Ricardo Cagliafiori, en este caso tirado por derecha, más como un carrilero eh, extremo. Y bueno, Ben White por derecha. La entrada en este caso de Beriche S y Miles Lewis, el joven de 19 años con el veterano, bueno, experimentado jugador ex del Crystal Palace como es Beriche S, de 25 años, si no me equivoco. Sí. Bueno, total, aquí tenemos también a, bueno, los experimentados obviamente y también que estuvieron en la primera saga del primer partido, como son Declan Rice, en este caso Leandro Trossard, que entraba como titular. Claro, había jugado en el partido pasado, pero había entrado en la segunda mitad. Esta vez le tocaba ser al internacional belga titular, Leandro Trossard, y bueno, liderando el ataque en este caso como es Víctor Gyökeres y bueno, obviamente Bukayo Saka, tirado un poco más por izquierda. Bukayo Saka, que obviamente tuvo minutos en el primer partido, pero bueno, entrando más que todo en la segunda mitad. Aquí obviamente no vemos a Odegaard, que eh, había sido más, o sea, sobre todo en ese primer partido, eh, en este caso en el Wanda Metropolitano, había tenido más minutos, o sea, y bueno, y obviamente en este partido en Londres jugaría, pero bueno, entraría ya en avanzados los minutos, faltando 20 o 15 minutos para el mismo, en este caso de la segunda mitad, con Martinelli, y bueno, y ahorita vemos quién otro entraría en esa segunda mitad para refrescar, y de hecho le darían la razón al bueno eh, al bueno de Mikel Arteta, que bueno, que le darían de alguna manera un poquito más de fluidez y la tranquilidad tal vez un poco más en la posesión al Arsenal, pero más sin embargo, o sea, si tenemos que hablar en este partido, el Arsenal no estuvo para nada tranquilo, porque así como en el primer partido el Atlético pudo haber marcado un par de goles, por lo menos que lo o sea, hubiesen hecho justicia de, por lo menos del par de llegadas que tuvo el Atlético en campo contrario. Aquí también en Londres pues tuvo un par, podríamos hablar, llegadas y ocasiones tanto de Llorente como del mismo Juliano, o sea, un error garrafal en este caso del brasileño Magalhaes, jugando con su portero atrás, que bueno, que obviamente la llega a robar o se llega a aprovechar de ese error el bueno de Julián y bueno, otro hubiese sido la historia. Es verdad que bueno, el brasileño se recupera ahí, entra haciendo falta, rozando ahí con el penalti y después bueno, al final despejando con la pierna derecha eh, la embestida, en este caso llegada y estando a portería gol como es el de la Argentina, en este caso el Juliano Simeone que estuvo a punto de marcar como en dos veces, sí, como creo que tres ocasiones, como en dos veces pudo haber marcado también, llegadas de Llorente, también, bueno, el Atlético tuvo un paro, o sea, por lo menos para, no sé si más que en el primer partido, pero pudo haberse puesto también por encima del marcador. Y bueno, y aquí tenemos el Atlético, obviamente, o sea, el Arsenal, bueno, también tendría sus oportunidades, o sea, un Víctor Yorke que como decimos en el segundo partido estuvo muy, tal vez ocasiones claras no tuvo, pero estuvo muy trabajado, o sea, estuvo muy de ir a buscar el balón, haciendo ese trabajo sucio, de incomodar a los centrales. Y bueno, por parte de eso me gustó, por parte de
Yorkes. Y bueno, vamos a pasar al Atlético de Madrid, al equipo del Cholo Simeone, que bueno, que conservaría en este caso a Jan Oblak, el portero. eh, sí, el portero serbio. Eh, Parejas de centrales, en este caso con David Hanco, o, sí, David Hanco, el turco, y bueno, el español Robin Lenormand, también es de la Real Sociedad. En este caso, bueno, con la pareja de laterales, en este caso, prácticamente el Cholo, bueno, conservando la misma saga defensiva del otro partido, en este caso con Matteo Ruggeri, eh, lateral por izquierda, y bueno, lateral por derecha, en este caso de Marc Pubil, español Marc Pubil, que bueno, que aparece por izquierda, pero en realidad jugando por derecha, y Matteo Ruggeri por izquierda. Medio campo en este caso con los experimentados ya probados en batalla, como son Coque Resurrección, Marcos Llorente, el nigeriano Ademola Lookman y Juliano Simeone, que por lo menos de estos tres tuvieron mucha, pero mucha participación en el juego, tanto ofensiva como defensivamente. Juliano Simeone es verdad que también estuvo bien, pero lo que jugaron tanto Coque, Llorente y Ademola Lookman, pues es cosa de otro mundo. Y bueno, también con Julián Álvarez y Antoine Griezmann, que bueno, tal vez Julián Álvarez no tuvo un partido tan, vamos a decir, encendido, participativo como ese primer partido, pero bueno, también se puede entender porque según se hablan estaba jugando infiltrado con unas molestias en el tobillo. Y bueno, y Antoine Griezmann también destacando mucho su participación y su juego defensivo, o sea, colaborando y siendo un jugador más de equipo. Bueno, prácticamente casi todo el Atlético de Madrid eh, colabora mucho en los esfuerzos en todo tipo. Y bueno, y un partido que bueno, estuvo bien, o sea, para los estándares, un partido que bueno, que eh, si bien el Arsenal ganaría por 1-0 en un remate que metería en este caso el bueno de quién, de Leandro Trossard, una pelota que bueno, que dispara a Leandro Trossard eh, en búsqueda, en este caso de la portería del palo izquierdo de Oblak, que bueno, que rechaza bien, pero bueno, en el rechace le termina quedando a un Bukayo Saka, que bueno, que estuvo listo y termina de introducir la pelotita dentro de la arquería defendida eh, del Atlético, que bueno, que al final es verdad que bueno, el Arsenal tuvo una que otra, pero al final no fue un juego tan dominante, o sea, como se pudiera esperar tampoco del Arsenal, o sea, que pienso yo que jugó más con la energía y con el ir a buscar del Atlético. Y bueno, o sea, también pienso yo de que fue jugando con ese desgaste, porque ya en los últimos 15 minutos, 15-20 minutos vemos ya como una posesión o como un manejo de pelota más confiable por parte del Arsenal. Un Atlético que bueno, que más allá de su filosofía fue a buscar, o sea, presionando, incomodando en cierta manera también a los centrales del Arsenal. Bueno, tuvieron su tuya mía, o sea, ambos equipos de ir a presionar y también de protegerse, de salir y jugar con la posesión, pero más que todo saliendo bien desde atrás. Eh, y bueno, o sea, al final un Atlético que bueno, que se queda ahí otra vez al borde de la orilla de poder clasificarse a una final. 10 años tiene, o 10, casi 10 años o 10 temporadas tenía el Atlético, no se clasificó a una final de la 16-17, perdón, de la 15-16 contra el Real Madrid. El Arsenal tenía como 20 años, o sea, por allá tenemos que remontarnos hasta el 2006 que no llegaba a una final. Pero bueno, nada, obviamente, sí, quería que no me había en la cronología, obviamente, bueno, en el minuto 44 tendríamos ese gol de Bukayo Saka.
en el 59 y en el 60, bueno, obviamente en el minuto 59 entrarían saldría Lukman y entraría Manuel Molina, más que todo jugando no entendí tanto ese cambio, bueno, o sea, lo entendí porque también le hubiese dado entrado al bueno de Molina, al fin y al cabo necesitaba refrescar algunas piernas y bueno, pero digo yo Molina no estaba jugando, o sea, como lateral derecho, sino que estaba jugando más como un punta en ataque por derecha en compañía eh, con Sorlo, que bueno, que también entrarían. Los dos de alguna manera jugarían como una especie de doble punta, obviamente Sorlo un poco más en el centro, pero se entiende, bueno, total, igual, como digo, el Atlético igual tendría las suyas en llegada y bueno. Pero bueno, lo digo porque Molina es más un jugador de ataque, y bueno, estaba un jugador, perdón, de defensa, pero estaba jugando más en posiciones de ataque. Obviamente, bueno, exacto, saldría Lukman, entraría Molina, saldría por parte del Arsenal de Ricardo Cagliaflori, y entraría otra vez el acento en la posición como es el ecuatoriano, Pierre Hincapié, en esa lateral izquierdo. Obviamente, bueno, saldría también en ese minuto 60 o 61 de Berichese por parte del Arsenal y entraría Martín Odegaard para darle un poquito más de control y fluidez al Arsenal, que bueno, que se estaba viendo, si bien es cierto que de vez en cuando salía, ya sea a través de balón largo o a balón jugado desde atrás, estaba teniendo muchos problemas también con la presión del Atlético. Bueno, o sea, con Odegaard, como un tipo como Odegaard y faltando 20, 30 minutos, pues, ¿quién mejor, o sea, para darle un poquito más de control y tranquilidad al conjunto inglés? Y bueno, también obviamente sale a Julián, que como digo, Julián Álvarez estaba tocado, entraría en este caso, bueno, saldrían él junto con Antoine Griezmann, y bueno, entrarían obviamente Thiago Almada, se me había olvidado el nombre del argentino, el joven Thiago Almada, y obviamente entraría Thiago Almada y Alex Baena. Y bueno, pienso que Alex Baena fue el que le dio un poquito más en ataque y llegada a un Atlético de Madrid que bueno, que no tenía si se quiera sus referentes en ataque, sus dos principales referentes en ataque, como eran Julián y Antoine Griezmann. Un Antoine Griezmann que bueno, obviamente esta fue su última temporada con el Atlético de Madrid. Y bueno, por parte del... Exacto, en el 76, bueno, saldría en este caso Skelly, el joven de 19 años, y entraría Martín Zubimendi, ex de la Real Sociedad, que bueno, que él y Odegaard también pondrían un poquito de cara en cuanto a la salida y bueno, darle un poquito más de tranquilidad al Arsenal. Y bueno, obviamente en el 85 entraría Martinelli, saldría Leandro Trossard, entraba el brasileño, saldría el belga. Eh, y bueno, el partido bueno, se acaba ahí, o sea, el Arsenal haciendo lo estrictamente necesario para poder llegar y pasar a una final. Y bueno, muy seguramente, aunque no todavía concreto, todavía faltan unos 10 minutos, cuando mucho, para ver, sí, como 20 minutos todavía faltan, pudiera jugar en este caso, bueno, hay que ver cómo se acaba el partido, un PSG Bayern, por ahora, si no me equivoco, el PSG todavía tiene la ventaja, 1-0 en el agregado 4-6. 1-0 está ganando en el Allianz Arena, en Campo del Valle. Y bueno, nada, quería hacer este resumen. Y nada, hasta aquí este análisis. Bueno, no olviden dejar su pulgar, em, su me gusta y bueno, suscribirse al canal. Y bueno, nada, saludos. Ya reaccionaremos al partido de Bayern PSG. Ahorita terminando, vemos o hacemos el análisis y bueno, nos vemos. Cuídense.